compartirles una palabra en el día de hoy que va a hacer ruido. Diga conmigo, la palabra de hoy va a hacer ruido. Dios me la habló el día lunes pasado y bueno, hizo ruido dentro mío. Tiré algunas cositas en estos días y ahora se va a enterar la trascendencia que va a tener esta palabra. Pero el tema de hoy es imbatibles. Diga conmigo, imbatibles. ¿Qué quiere decir imbatible? Sería un sinónimo de invencible. Pero invencible es muy común, entonces le puse imbatible. Claro, sí, es muy común. Entonces digo yo, vamos a una palabra que deje como un signo de interrogación para que la gente busque, se pregunte. O sea, pero en realidad, o sea, no es que lo seamos, pero vamos a ver a través de la palabra que podemos llegar a serlo. O sea, la mayoría de las personas piensan que las situaciones externas pueden determinar cómo serán sus vidas. Repito, la mayoría de las personas creen que las situaciones externas, lo de afuera, va a determinar lo que sea su vida. Diga conmigo, mi vida no estará sujeta a las situaciones externas. Ejemplo, si estamos viviendo un tiempo de angustia, yo creo que a mí me va a ir mal. Si los matrimonios se destruyen en la sociedad, yo creo que mi matrimonio también se va a destruir. O sea, creemos en el efecto manada. Somos parte de la manada. Ahora tenemos que determinar si vamos a ser parte de la manada de este mundo o no lo vamos a hacer. Porque si vamos siguiendo la corriente de este mundo, nos va a pasar lo que le pasa al mundo. Pero la palabra de Dios dice, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Ok? O sea que somos una raza especial. Entonces, si la mayoría de los jóvenes no están estudiando, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, yo tampoco voy a estudiar porque casi nadie estudia. No, tengo que marcar la diferencia. Hoy estaba leyendo rapidito una noticia en la mañana antes de venir para acá, como un chico que vino del Chaco, creo que era, de Corrientes, de una villa de la ciudad de Corrientes, una de las villas más pobres y más necesitadas, cómo él logró estudiar y hacer su primaria, su secundaria, y dice que para ir a la escuela caminaba 1 hora y media. Y así todo terminó la secundaria. Y después hizo unos cuantos trabajos para juntar unos pesos, hizo el cursillo para entrar en la facultad y lo bocharon. Entonces trabajó, juntó plata y se vino a Rosario a estudiar. Y llegó acá y no conocía a nadie. Y en el 2015 llegó con 300 pesos en el bolsillo, un bolsito, y estuvo viendo en la terminal hasta que más o menos se ubicó y empezó a trabajar. Y actualmente trabaja y estudia, ya va por su 3er año de medicina. Diga conmigo, ese es un ejemplo. Y él sueña y está haciendo, es más, está haciendo tutoriales para otros que están estudiando la carrera. Es una persona especial, pero todo le cuesta demasiado esfuerzo. Ahora, el que cueste esfuerzo no significa que no se pueda hacer. Diga conmigo, aunque cueste esfuerzo, igual se puede hacer. Entonces, en el caso de los hijos de Dios, lo externo no podrá opacar ni detener el plan de Dios para nosotros. O sea, lo externo, todo lo que pase fuera de mí, no me podrá parar ni me va a detener en lo que Dios quiere hacer conmigo. Vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículos 7 al 12. El 7 es la clave, pero vamos a leer al 12 porque hay unos condimentos que tienen que ver con el 7. Versículo 7, Éxodo 1, 7 al 12, dice: y los hijos de Israel, lo vamos a cambiar y vamos a poner los hijos de Dios, porque en realidad eso quiere decir, dice, y los hijos de Dios fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés.
Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén. Este relato se da en el contexto de un pueblo que era Israel, porque Israel era un hombre que tenía 12 hijos y se comenzaron a multiplicar, se hizo toda una raza, Dios estaba creando su propio pueblo, que en realidad eran un grupito de personas que fueron a Egipto cuando José era el gobernador, porque había hambre en todos lados, lo trajeron a Egipto y ahí le dieron un lugar para vivir y se empezaron a multiplicar, pero terminaron siendo esclavos. Y cuando eran esclavos, los oprimían porque le tenían miedo, porque eran muy fuertes y crecían y se multiplicaban y ya eran más que los egipcios. Y estos se van a terminar quedando con el reino, dijo el faraón. ¿Qué hay que hacer? Hay que oprimirlos, hay que ponerle demasiadas cargas para que ya no se multipliquen. Y dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Hoy Dios no trabaja con toda la humanidad. Diga conmigo, Dios no trabaja con toda la humanidad. Dios ama a toda la humanidad, pero no trabaja con toda la humanidad. Dios quiere bendecir a toda la humanidad, pero solamente trabaja con sus hijos. De ahí la importancia de lo que dijo el pastor Julián cuando pasaron adelante las personas que hoy vinieron aquí por primera vez. De hecho, sean muy bienvenidos a esta casa. Ya sé que ya le dimos la bienvenida, pero vale la pena de que usted reciba también la bienvenida de parte mía. Y que el hecho de transformarse en un hijo de Dios, su vida va a dar un vuelco rotundo, radical, total, y va a comenzar a ser transformada. Pero no solamente va a ser transformada, sino que Dios, al verlo como un hijo, lo cuenta como parte de su familia. Usted ya no está abandonado a la deriva, usted es parte de una familia que es la familia de Dios. Usted tiene un Padre que es todopoderoso a partir de hoy, aunque lo tenía supuestamente, pero hoy se transformó en una legalidad. Y todos los que estamos aquí por ser hijos de Dios, o sea, Dios no trabaja con toda la humanidad, pero trabaja con sus hijos. O sea, ¿por qué Dios se dedica a trabajar con sus hijos? Pues es a través de nosotros que llevará sus planes adelante en la tierra. Diga conmigo, Dios tiene planes en la tierra y los va a llevar adelante a través de sus hijos. Haga así, a través de sus hijos. Muy bien. Mire este texto, Romanos 8:19. Romanos 8:19 deja esto un poquito más claro. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación de toda la humanidad, incluyendo el planeta, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, es esperar, ¿qué cosa? La manifestación ¿de quién? ¿De quién? Míreme, claro, o sea, este planeta, la gente está esperando tú y mi manifestación como hijos de Dios. Ay, no, ¿qué le voy a hablar? Si te están esperando. O sea, anhela la manifestación, es el anhelo ardiente, hay una pasión por esperar. En realidad no saben que somos nosotros los que están esperando, pero ellos están esperando como moribundos a alguien que les salve la vida. Y los únicos que tienen palabra vida son los hijos de Dios, que no tenemos nosotros porque somos nosotros, sino porque dependemos de Él y Él es el autor de la vida. Él puede revertir cualquier situación. La esperanza de este mundo está en Dios. ¿Cómo se manifiesta Dios? A través de sus hijos. O sea que, diciéndolo de otra manera, la esperanza de este mundo está en los hijos de Dios. Vamos a decirlo de otra manera, la esperanza de este mundo, y esto suena raro, está en mí. ¡Ay! Claro, parece muy difícil, muy desafiante, casi muy loco, pero en realidad es así. Ahora, la bendición de esta tierra está en la manifestación de los hijos. ¿Qué dice Dios de sus hijos? Dice que fructificaron, se multiplicaron, aumentaron, fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Este será nuestro tema durante todo el mes entrante. Vamos a hablar durante todo el mes de mayo. Hoy es la última reunión del mes de abril, gracias. Y durante todo el mes de mayo, ese versículo 7 nos va a ocupar a todos los que prediquemos. Y aún, por favor, los líderes de Casas Luz también traten de buscar en el mismo recurso y hablemos todo un mismo tema. Vamos a hacer un mes monotemático. Porque eso va a encender algo que todavía no se encendió, que nos va a hacer explotar a todos en un sentido
de responsabilidad y de vida y de bendición que Dios va a traer a otros a través nuestro. Fíjese, vamos a observar qué le dijo Dios cuando Dios crea el primer hombre, porque diga conmigo, Dios no cambia. Claro, Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. Cuando Dios crea el primer hombre, la primera mujer, crea a Adán y Eva, Génesis capítulo 1, versículo 28, dice que después de haberlo creado, el 27 dice que los creó, y el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué cosa? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Era lo mismo que leímos del pueblo de Israel, capítulo 1 de Éxodo, versículo 7. Dice, y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Hay algunos ingredientes más y ahora se va a enterar por qué. Lo que agrega Éxodo a este plan es que dice, fructificaron, es decir, tuvieron hijos, se multiplicaron, tuvieron más hijos. Dice, aumentaron, que viene hablando de esto mismo, o sea, ya en la práctica, dice, fueron fortalecidos en extremo. Eso es lo que aparece a diferencia de Génesis. ¿Por qué? Porque entre Éxodo capítulo 1 y Génesis capítulo 1 hubo un problema, digan, en el medio hubo un problema. Y el problema fue que el hombre pecó y el pecado trajo una desintegración o una afección al plan de Dios. Todo fue dañado. Entonces ahora, para poder cumplir el plan de Dios, va a haber una adversidad. Diga conmigo, hay adversidad. Claro. O sea, lo que se agrega en Éxodo es que fueron fortalecidos en extremo. Entonces, ahora cualquier persona que quiera hacer la voluntad de Dios, que quiera vivir como Dios, que quiera hacer el plan de Dios, va a tener, diga conmigo, adversidad. No lo escucho, va a tener adversidad. Pero yo vine justamente para que me diga que no voy a tener más esos problemas. Claro, pero el tema es que esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Diga conmigo, nos va a fortalecer en extremo. Wow. Entonces, usted viene caminando, una tremenda barrera, ahí no se puede pasar. Pero Dios le dio una fortaleza, entonces viene, la quiebra y sigue adelante. Entonces pone una piedra gigante así. Porque hay una fortaleza en extremo. O sea, no es que, ¿por qué viene ahora la fortaleza en extremo? Porque todo aquel que quiera vivir para Dios, en Dios y para cumplir el plan de Dios, va a tener adversidades. Pero las adversidades no van a ser un problema si desciende sobre nosotros una fortaleza en extremo. Porque vamos a ser tipo Hércules, tipo Sansón, no hay nada que se te pueda resistir. O sea, una fortaleza, no dice fortaleza, dice fueron fortalecidos en extremo. O sea, a ver, una fortaleza prácticamente desconocida. Ahora, hoy no es diferente, si queremos vivir para Dios, o sea, va a haber adversidades. Lo que a lo mejor se nos tiene que revelar que Dios nos va a dar una fortaleza extrema, que Dios va a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas y nada, por eso el título del mensaje de hoy es Imbatibles. ¿Se da cuenta? Porque la cosa camina por ese lado. Entonces existe una característica fuera de lo convencional que los hijos de Dios, por causa de la asignación y el propósito que tenemos, vamos a recibir. O sea, los hijos de Dios tenemos una asignación, tenemos un propósito, tenemos algo que hacer sobre la tierra. Y por causa de esa asignación hay una característica especial que Dios menciona en Éxodo 1:7, que es fortalecidos en extremo. Diga conmigo, fortaleza en extremo. Entonces, esta característica a ellos los hacía imparables en la ejecución del plan de Dios. ¿Qué tenían que hacer? Fructificar, tener hijos, multiplicarse, o sea, tener una familia grande, llenar la tierra. Pero claro, estaban tan oprimidos por el trabajo, estaban tan cansados, estaban tan arruinados, los afligían, le daban poco de comer. Entonces estos no van a tener ganas ni de acostarse y tener relaciones sexuales con la mujer, pero eran re fuertes los tipos. Venían recansados y funcionaban como si no hubieran trabajado. Y las mujeres eran re fértiles. Si usted sigue leyendo Éxodo capítulo 1, dice que mandó, el rey Faraón mandó
a que las parteras que eran de los egipcios, cuando asistían a las hebreas, si nacía varón que los maten, si eran mujeres que la dejen vivir. Y las parteras le dicen después a Faraón, lo que pasa es que las mujeres hebreas son robustas, dice, y cuando nosotros vamos, ellas ya dieron a luz. Era una raza rara. Los mataban laburando y los tipos estaban más fuertes que nunca. No los podían cansar. Estoy cansado. No sé qué voy a hacer de mi vida. Diga conmigo, eso va a cambiar. Escuché tanta gente decir, ay, no doy más. Puede ser, porque hay adversidad. Y las adversidades al natural te cansan. Al natural te arruinan. Al natural te frenan. Al natural te detienen. Pero no estamos hablando del natural, estamos hablando de Dios, y Dios no es natural. Dios es sobrenatural. Entonces, la debilidad, la indecisión, la falta de compromiso, no son parte de la naturaleza de los hijos de Dios. Repito, la debilidad, la indecisión, ay, no sé si voy a poder, o sea, no son parte de la naturaleza de los hijos de Dios. Estamos hablando de fortaleza extrema. O sea, tanto habían crecido en situaciones adversas, porque estaba todo dado como para que no tengan hijos, no se multipliquen. Crecían, se multiplicaban. A tal punto eran tan fuertes porque les hacían trabajar. Decimos, esto no lo va a poder ni hacer. Se lo hacían y se lo cumplían y encima no estaban así. Y los egipcios ya empezaron a tener miedo. Porque ellos sí se cansaban, pero los otros no se cansaban. Hay un montón de palabras, hermano, que se las voy a dejar para los pastores durante la semana. Si no voy a tirar todos los versículos que hablan de fortaleza, porque me vienen a la mente, pero no los voy a obviar por hoy. Entonces, la realidad es que esa fortaleza tiene que ver justamente con una naturaleza interna que los hijos de Dios tienen. A ver, si usted es hijo de alguien, lo menos que tiene de ese alguien es ADN. Es decir, tiene la herencia interna. Entonces, generalmente uno porta el ADN de quien lo engendró. En el caso de los hijos de Dios, portamos el ADN de Dios. Y Dios es todopoderoso. Nunca se cansa. A Él no le faltan fuerzas. Él es grande, es soberano y Él tiene todo poder, no tiene límites. Cuando se empieza a desarrollar esa sobrenaturalidad en nosotros y nos transformemos en imbatibles, en imparables, o sea, vamos a empezar a vivir de otra manera. Entonces, si tenemos la naturaleza del Padre, el apóstol Pablo se refirió a sus debilidades, a sus propias debilidades, porque en realidad yo te estoy hablando de esto y vos me podés decir, sí, pero yo no soy fuerte, yo soy débil. Y sí puede ser, humanamente sos débil. El apóstol Pablo, hablando de sus debilidades, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, él hablaba y decía de esta manera, porque acá viene la respuesta para aquellos que dicen, no, pero yo la verdad no doy más, yo la verdad tengo un montón de problemas, o sea, encima yo no soy una persona fuerte. Y es verdad, humanamente puede ser que no sea fuerte. Pero mira lo que dice 2 de Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder, dice Dios a Pablo, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en qué, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es coherente lo que está diciendo. ¿Cómo cuando soy débil soy fuerte? ¿Qué está diciendo? Se te chifló, se te salió la chapita, Pablo. Algo no está bien. O sea, hay una tuerca que se desenroscó y se cayó. ¿Cómo está diciendo que cuando soy débil soy fuerte? Porque cuando yo soy débil, que en realidad no es mi fortaleza, sino la fortaleza de Dios en mí. Por eso cuando mi humanidad es débil, entonces actúa el poder de Dios fortaleciéndome con una fortaleza extrema.
No quiere decir que yo tenga que ser fuerte porque no, eso habla él porque él es fuerte. Yo quizás sea fuerte humanamente, pero no alcanza mi fortaleza. Por más fuerte que vos seas humanamente, recién hablábamos con alguien en la puerta cuando llegó, que medio como yo, porque personas como yo se creen que se comen el mundo, ¿vio? No, yo lo voy a hacer, y no dependemos de nadie, y de repente caes enfermo en un hospital y te tienen que ayudar para ir al baño y decir, no sirvo para nada, soy una porquería. Pero tenés que pasarlo y te hace bien. Porque en serio, uno cree que se come el mundo cuando está sano, está bien, acá que lo hago yo, acá que lo hago yo, acá que lo hago yo. Y todo quiere hacerlo él. Y no es así. O sea, después uno aprende a los golpes. Le decía a la hermana, ahí cuando estábamos hablando en la entrada, le digo, yo soy duro. Entonces tengo que aprender a los golpes. Porque los duros aprenden a los golpes. Y yo aprendí una lección en la vida y trato de ser cada vez menos duro para favorecerme a mí mismo. Porque a los duros Dios los trata duro. Aguantátela. Te conviene ser dócil, te lo dice alguien que lo vivió, lo experimentó. Entonces, en realidad, no es que seamos fuertes, porque aún los fuertes para Dios no le alcanza. Si no es tu fortaleza natural, estamos hablando de otra fortaleza. Estamos hablando de gente que aunque sea débil humanamente, es gente de fe. Porque esa gente va a ser fortalecida en extremo, porque no somos nosotros, sino el que vive en nosotros. Entonces, la conclusión de esta palabra de Pablo es que en mis debilidades reposa sobre mí el poder de Cristo. Por eso cuando soy débil soy fuerte, porque cuando yo soy débil, en realidad ahí se ve el poder de Dios. No se termina todo con mi debilidad empieza a manifestarse la fortaleza de Dios en mí. Seguimos adelante, observemos esta característica en el texto inicial. Dice el versículo 12 del capítulo 1 de Éxodo, el primero que leímos, el último versículo que leímos en realidad, de Éxodo 1. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El poder que Dios ha puesto dentro de nosotros nos hace imparables, imbatibles. Nadie nos podrá sacar del camino del Señor. ¿Sabes por qué mucha gente se queda, se afloja, no sigue adelante? Porque no pudo vencer un problema. No pudo vencer una tentación, porque una adversidad lo dejó en el camino. ¿Qué le faltó? Diga conmigo, fuerza. Porque si hubiera tenido fuerza frente a esa dificultad, frente a esa tentación, si hubiera tenido fuerza, lo hubiera agarrado, lo saca, lo quiebra, lo rompe y sigue adelante. Entonces Dios me hablaba con esta palabra, no solamente vamos a afectar a otros, sino que los primeros afectados vamos a ser nosotros, porque vamos a descubrir lo que Dios tiene con nosotros, lo que va a hacer a través de nosotros, porque vamos a ser fortalecidos en extremo. Denle un aplauso a Dios, claro que sí. ¡Aleluya! Cuanto más te opriman, cuanto más te fastidien, cuanto más adversidad, más fortaleza Dios te va a dar. Vendrá el combustible justo para el viaje que tengas que hacer. Nunca Dios te dará de menos para que te quedes por el camino. Tengo que ir a Buenos Aires, no te va a dar 10 litros de nafta, no llegás. O sea, no es el problema. Dios tiene abundancia, te va a dar lo que haga falta. O sea, pero nosotros tenemos que creer esa realidad. La palabra nos tiene que despertar a esa realidad. Entonces, somos una raza especial. Somos una raza especial. Los hijos de Dios somos de una raza especial, tenemos el ADN de Dios. Y una de las cosas que nos va a caracterizar va a ser la fortaleza que Dios nos va a dar frente a la adversidad, frente a los problemas, frente a la dificultad. Nada nos va a poder parar. Seguiremos creyendo y definitivamente vamos a ver la mano de Dios. O sea, nadie podrá alterar el propósito o el plan divino en mi vida. Vamos a crecer y nos vamos a multiplicar y vamos a llenar la ciudad de hijos de Dios. Entonces, cuando usted vaya a comprar y el verdulero, en vez de robarle una papa, le cobre el kilo que usted compra y no 800 gramos y la tiró así, ya la sacó para que la aguja no llegue. Y toda esa sinvergüenciada que hace todo el mundo, y cuando se empiecen a convertir los hijos de Dios, vamos a tener una ciudad mejor. Cuando todo, imagínense que todavía falta acá, pero cuando la gente se empieza a convertir y pague los impuestos,
Vamos a tener una ciudad mejor porque va a haber más recursos. Y aún vamos a tener hasta gobernantes, gente en el gobierno. Vamos a tener, al haber tanto, todo va a estar infiltrado de hijos de Dios. Se van a convertir o van a entrar gente cristiana. Pero lo importante es que tenemos que llenar esta ciudad de hijos de Dios. El propósito de Dios era fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Hoy nosotros, los hijos de Israel dicen que fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en ese extremo, y se llenó Egipto, donde ellos estaban, se llenó de ellos, tanto que le tenían miedo. Hermano, después que tuvimos el Vía Cruz, y a mí me llamó la atención, porque fue gente que fue a curiosear, pero hubo mucha gente. Se calcula que había unos, no menos de 3.000, entre 3.000 y 4.000 personas. Después de ese evento, los políticos andaban atrás nuestro, porque vieron gente. Y cuando empecemos a seguir multiplicándonos, y empecemos a seguir trabajando, y cuando seamos multitudes, ya no solamente van a andar atrás nosotros, nos van a empezar a temer. Porque la decisión la van a tomar los hijos de Dios y al gusto de Dios. No un pastor, porque no va a hacer falta ni que te digamos, porque vos lo vas a tener adentro, qué es bueno y qué no es bueno. Entonces vamos a poder provocar un cambio social. Y pero si somos un puñadito hoy, o sea, hoy tenemos una raya, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pero esto es histórico, mire cuántos que estamos acá hoy. Diga conmigo, viene un tiempo de crecimiento. Diga, viene un tiempo de multiplicación. Por eso todo el mes de mayo va a ser un tiempo de despertar a través de la palabra y de empezar a activarnos en todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros. No se olvide que Dios me dejó con vida, no para más de lo mismo, no para seguir con la iglesita, sino para trascender, para llenar la ciudad, ir a otras ciudades, llenar ciudades y comenzar a establecer nuevos modelos de gente, de reino en las ciudades. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, vamos un poquito al Nuevo Testamento para seguir con la misma línea de lo que Dios habla allá al pueblo de Israel en Egipto, pero ahora lo vamos a ver directamente al pueblo de Dios a través del apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 16. Hay una palabra hermosa que habla del mismo tema. En este caso, por eso digo que todo el mes de mayo va a ser un mes monotemático, porque vamos a hablar de este tema y vamos a hablar de este tema y vamos a fructificar, nos vamos a multiplicar hasta que llenemos, va a ser una activación de todo esto. Entonces Efesios 3:16 dice, para que os dé, Dios nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser ¿qué? Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¡Wow! Este es un pasaje para aprenderlo de memoria. Para que os dé conforme a las riquezas de su gracia, de su gloria, o sea, conforme a su inmensidad, el ser fortalecido que con poder en el hombre interior, o sea, yo tengo un hombre interior que vive dentro de este que se ve de carne y hueso, es decir, yo mismo, en mi ser interior, o sea, va a venir una fortaleza sobrenatural que Dios va a poner para que el plan de Dios se lleve a cabo, para que vos no te detengas, para que vos no seas frustrado por el camino, para que nadie te pare, para que ya las pruebas no te hagan quedar en tu casa, sino que nada ni nadie te pueda parar. Porque yo te puedo decir, no hay mayor gozo que servir a Dios. Y esto no es simplemente una iglesia de asistentes, esta va a ser una iglesia de siervos. Esta va a ser una iglesia de gente, todos, toditos, desde el más chiquito hasta el más, todos serviremos a Dios. Porque no hay mayor gozo que servir a Dios cuando lo empiezas a hacer. Si no lo estás haciendo, después me lo vas a contar. Lo mejor que te pueda pasar es servir a Dios. O sea, a partir de este tiempo, los hijos, se nos revela esta verdad y seremos fortalecidos, multiplicados y vamos a llenar la ciudad, aunque hasta el día de hoy no se haya visto, es lo que viene, comience a visualizarlo porque es hacia donde vamos. Seremos fortalecidos con poder conforme a las riquezas de su gloria. O sea, hay una fortaleza que va a trascender lo normal. Y no puedo, vas a ser fortalecido. O sea, te vas a levantar a la mañana, vas a experimentar algo sobrenatural. Hay gente que por causa de su trabajo, de cuestiones, anda ahí, no, vivo cansado. Dios te va a dar descanso. Te va a dar fuerzas sobrenaturales. Y bueno, pues sí, pero yo ya estoy grande. O sea, grande, nada. Hasta el día que te mueras, Dios te va a dar fuerza. Todavía no llegó ese día, así que tranquilo, vienen fuerzas nuevas. Todavía no llegó ese día. O sea, la palabra dice que seremos fortalecidos por el Espíritu.
Ahora vamos a ingresar en una palabra muy reveladora, 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a ingresar porque es toda una palabra de que vamos a extraer mucho alimento. Capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero tenemos este tesoro, diga Espíritu Santo, o Dios. Diga, tenemos este tesoro en vasos de barro. Diga conmigo, yo soy el vaso de barro, Dios está dentro de mí, por el Espíritu Santo. Tenemos este tesoro que es Dios en vasos de barro, que soy yo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que cuando Dios haga cosas grandes a través de nosotros, el mérito no será nuestro. Los galones, todo lo que puedan, qué tremendo, no, tremendo nada, tremendo Él. Yo solo un vaso de barro, dentro de mí reposa el poder de Dios. Ahora escuche esto, pero tenemos este tesoro a Dios en vasos de barro para que la excelencia del poder, quiere decir que se va a manifestar una excelencia de poder en nosotros. Pero no será del vaso, será del que vive dentro del vaso. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hasta ahí nomás, el 10 no. O sea, aunque no soy más que un vaso de barro, tengo el tesoro de Cristo dentro mío. Dentro de mí habita Cristo. Soy un vaso de barro, pero tengo un gran tesoro adentro. Diga conmigo, tengo un gran tesoro dentro. No lo escucho, diga, tengo un gran tesoro dentro. No es por nosotros que triunfaremos, es por el Cristo que vive en nosotros. Decir al que está al lado tuyo, te va a ir bien en estos días. Por el Cristo que vive dentro tuyo. El tesoro que habita dentro tuyo va a cambiar el vaso de barro. Porque aunque el vaso es de barro, si usted tiene un vaso de barro, vio que hay ollas también de barro, pero esto es un vaso de barro, como si fuera de barro cocido, ¿no? Pero usted lo llena de oro y aunque el vaso sea de barro, todo el mundo lo va a querer. ¿Por qué? ¿Por el vaso? No, por lo que hay adentro. ¿Se da cuenta? Así somos nosotros. Usted mira, no hay mucha admiración por lo que se ve, pero ojo con lo que hay adentro. Diga, Cristo está en mí. Diga, tengo un tesoro, aunque soy un vaso de barro. O sea, no es por nosotros que vamos a triunfar, es por el Cristo que está en mí, no conmigo. Sí, el Señor está conmigo. Permítame corregirle, en mí. Porque si está conmigo, por ahí me di vuelta así, se fue y Él se quedó. Pero si está en mí, yo me di vuelta así y me fui, y está en mí. Hay gente que dice, sí, puede ser que el Señor esté conmigo. No, no va a estar con vos. ¿Cómo que no va a estar conmigo? No, vive en vos. Hay diferencia. Señor desciende, no tiene que descender. Está dentro tuyo. O sea, Dios está sentado en el trono, pero Cristo por el Espíritu Santo está manifestado acá adentro siempre. ¿Ok? No está afuera, como dice la otra vez. Voy a agarrar un pedazo de pan y lo tenés en la mano. Una cosa es tenerlo en la mano y otra cosa es comértelo. Si lo tenés en la mano, vos lo llevás a todas partes. Un día te lo olvidaste y se te quedó ahí. Pero si vos te lo comiste, sí te lo llevas a todas partes, sí o sí. Ya es parte de tu cuerpo, es parte de tu vida. Cristo es parte nuestra, nosotros somos parte de Él. Entonces, ya no con nosotros, sino en nosotros, que hay una diferencia sustancial. Entonces, puedo estar atribulado en todo, dice la palabra. Diga conmigo, la palabra esa, atribulado, quiere decir oprimido. Puedo estar oprimido, pero no angustiado. Escuche esto, la opresión es externa. La angustia es interna. Aunque haya una opresión externa, yo determino qué va a pasar acá adentro. Si lo externo me va a angustiar, soy igual que cualquier mortal, pero si lo externo me oprime, igual como Cristo vive acá adentro, no logrará angustiarme. O sea, hay una diferencia. Por eso la palabra dice, atribulados en todo, mas no angustiados. Ahora, podemos manejar las cosas externas, no siempre.
Hay cosas que no las vas a poder manejar. Hay cosas que te van a venir y te van a oprimir, quieras o no. El tema es, ¿qué va a pasar cuando yo sea oprimido? Como voy a ser fortalecido en extremo, tendré la fortaleza para vivir sin angustia, a pesar de la opresión externa. Seré fortalecido en medio de las opresiones y no me van a angustiar. O sea, si estás angustiado por cuestiones externas, hoy vas a ser fortalecido en extremo para que la angustia desaparezca, la fe vuelva a crecer y sepas que es una situación momentánea. Yo estuve pasando en medio de la prueba el año pasado y aun cuando ya la muerte estaba ahí y yo me miraba al espejo y me veía cadavérico con 18 kilos menos de lo que tengo ahora, estaba amarillo, parecía un cadáver, mi piel estaba toda, parecía con escama, o sea, más todo lo que tenía encima y los médicos que no daban solución, con toda la infección interna y que no encontraban la forma de sacármela, y la muerte estaba a la puerta. Sin embargo, no lograba angustiarme. Y el diablo me decía, te vas a morir. Y yo digo, me voy con papá. Ni siquiera la muerte me pudo angustiar, yo la vi. Cuando estuve internado la primera vez vi la muerte, la segunda vez la experimenté ya casi yéndome, pues ya no tenía fuerza ni para hablar, así. Por eso no mandaba audio, nada, no tenía ni fuerza para hablar. Y yo sé lo que es estar ahí, pero ni siquiera eso me pudo angustiar. Yo tenía paz en mi vida. Tenía paz, la angustia no me pudo ganar. En ningún momento sentí angustia, sentí dolor. Dentro del equipo de médicos que me atendía, había psicólogos que venían a ayudar al pobre tipo que estaba internado ahí ya como 2 meses y que no sabía si iba a vivir o morir. Entonces precisaba asistencia psicológica. Después que yo le contaba mi experiencia, que tenía tanta paz, que estaba tan bien, que los días se me pasaban rápido, que podía dormir, descansar. Me daban pastillas para dormir, yo las tiraba porque no las precisaba. Yo cerraba los ojos y me dormía. Y estaba todo el día en la cama. ¿Cómo puede ser que tenga sueño si estaba todo el día en la cama? Yo dormía. A la hora que me determinaba a dormir, por ahí estaba aburrido, no tenía que hacer, cerraba los ojos y me dormía. Y pero no iba a dormir a la noche. Que no voy a dormir después que cenaba, ¿sabes cómo dormía? Cerraba los ojos y me dormía de nuevo. Y me despertaban a las 6 de la mañana porque me despertaban los doctores. Para el primer chequeo ya empezaba a las 6 de la mañana, a las 6 menos cuarto venía una doctorita así chiquitita todos los días. Pero yo dormía, tenía paz, la opresión nunca pudo ganar mi ser interior. Esto no es cuento, esto es vivencia. Te tiene que pasar, no importa lo que pase fuera tuyo, o sea, el Señor está dentro tuyo y aunque estés en medio de la opresión y las cuestiones externas te opriman tanto, nunca podrán dañar tu ser interior donde está Cristo, porque allí está el tesoro no se dañará, aunque el vaso esté cachado, el tesoro permanecerá fiel. Entonces, hermano, angustiado por cuestiones externas, diga, no, ya no. ¿Y qué es lo que te hace creer de que ya no vas a estar angustiado? Que ahora creo, porque tengo una fortaleza sobrenatural, creo que esto se termine y va a ser revertido. Entonces, claro que vienen cosas. Ahora, el tema es que vos le des permiso a la angustia, entrar o sacarla. Dice la palabra de Dios, quítense de vosotros toda amargura, dice la palabra. Yo tengo que sacarla. Cuando me viene la amargura, yo la tengo que echar fuera. Podré estar en apuro, dice la palabra de Dios, pero no desesperado. ¿Qué es apuro? Quedarse sin salida. Es como estar acorralado. Eso significa la palabra apuro en el original. Estar acorralado cuando decís, chau, estoy perdido, pero no me voy a desesperar. O sea, aunque esté acorralado, no me podrán detener. El Señor va a volver a abrir una puerta. Dice, no, de esta no salgo, como está todo, estoy hasta las manos, de esta no salgo. Diga conmigo, el Señor abrirá una puerta. Porque aunque esté en apuros, no me voy a desesperar. Ahora mire lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 2. Isaías 45, 2. El Señor dice, aunque estés en apuro, dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. O sea, aunque estés acorralado, aunque estés en apuro, o sea, una puerta se va a abrir y Él lo va a hacer. O sea, no importa que todo esté cerrado, que estés acorralado, que estés en apuro, se va a abrir una puerta que Dios va a abrir. Denle un aplauso al Señor. Hay puertas que se abren. Gloria a Dios. En apuro, pero no desesperados. Una puerta se va a abrir antes del día de mi muerte, antes de que sea vencido. Una puerta se va a abrir y voy a ser liberado.
Saldré de la opresión, saldré del apuro, saldré. O sea, ¿qué tan encerrado podemos estar? No importa, una puerta se va a abrir. Vas a ser fortalecido en extremo. Dice la palabra, sigue diciendo, perseguidos, pero no desamparados. O sea, ser perseguido es cuando no te dejan en paz, cuando hay padecimiento. Pero la palabra dice, pero no estás desamparado. Cuando te quieran hacer la vida imposible, cuando te quieran arruinar, cuando te den. Algunos tienen persecución dentro de su misma casa por ser hijos de Dios. Otros tienen persecución en el trabajo, otros tienen persecución en diferentes ámbitos por ser hijos de Dios, por haberse convertido a Jesucristo. Hay gente que te persigue, que no es la gente, en realidad son influenciados. No es la gente que no te quiere, hay una influencia espiritual diabólica contra tu vida, en realidad contra el Señor. Ahora, el Señor, aunque te pretendan acorralar, perseguir, dañar y cansarte, nunca podrán abortar el plan de Dios. No te van a poder hacer abortar el plan de Dios a menos que vos lo decidas. O sea, nadie te puede hacer abortar un hijo a menos que vos vayas y te entregues. Entonces, el plan de Dios que está dentro tuyo, nadie lo podrá hacer abortar a menos que vos decidas que eso sea así. Pero aunque te persigan, nunca aflojes, porque vendrá fortaleza en extremo y finalmente vas a ser ayudado. El Señor acudirá en tu ayuda. El Señor acudirá en tu ayuda. No es con vos la cuestión, es con lo que tenés adentro. Odian el tesoro porque se sienten mal porque ellos no lo tienen, no se dan cuenta que es cuestión de aceptarlo, pero no es con vos. O sea, decí conmigo, con Dios nadie podrá. Con Dios nadie podrá. Decí, y Él vive en mí. O sea, conmigo nadie va a poder porque en realidad el Señor está conmigo. Entonces, más vale que te van a perseguir, más vale que vamos a pasar momentos de dificultad. Lo último que dice, menciona el estado más difícil que podamos llegar a vivir. Dice, derribados. Chao, fuiste, se cayó. Nunca más. Pero le agrega algo que es simpático. Dice, derribados, pero no destruidos. Diga conmigo, derribados, pero no destruidos. Algunos pensarán que una vez que caímos ya estamos vencidos. Pero tengo una palabra para compartirte, Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Y dice así, porque 7 veces cae el justo. Y el número 7 no es un número real, es simbólico. Porque habla de plenitud. Es decir, puede caer todas las veces que quiera. ¿Hasta cuántas perdonaré? Hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. Siempre el 7 habla de un número de plenitud. O sea, puede caer todas las veces que quiera el justo, el Hijo de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Diga conmigo, hoy es el día para volver a levantarme. Hoy es el día para volver a levantarme. No estamos destruidos. Hoy es un día de levantamiento. No me voy a quedar en el piso. Y yo la verdad, pastor, que estoy acá, pero no sé ni por qué vine, porque estoy más arruinado que otra cosa. Hoy es tu día de levantarte. Hoy es tu día de levantamiento. Hoy es tu día de restauración. Hoy es tu día de ponerte. Hoy es tu día de recibir fuerzas. Hoy es tu día de ser fortalecido en extremos. O sea, hay algo que quise hacer en esta mañana que puede parecer simpático, pero que te va a quedar. Eso te va a quedar. Si podemos apagar un poquito las luces, quiero mostrarle un videito que tiene que ver con esto. Aunque te caigas, vuelve a levantarte. ¿Cuántos conocen esos muñequitos simpáticos que vos le pegás y siempre se paran? Esos muñequitos inflables. Vamos a ver, porque te va a quedar la imagen y te va a ayudar. A ver si lo podemos proyectar en un ratito. A ver lo que quería ver.
Mirá, 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 mirá. Eso es fortalecido en extremo. Wow. Me pareció muy simpático mostrárselo. Pero tiene que ver con lo que en realidad Dios va a hacer con nosotros. Se van a cansar de pegarnos. Nunca nos van a tumbar. Derribados, pero no destruidos. Diga conmigo, aunque me caiga, me voy a volver a levantar. Voy a ser fortalecido en extremo. Voy a hacer el plan de Dios. Voy a vivir para Dios. Nadie me podrá parar. O sea, viene una fortaleza sobrenatural. Vamos a ser bien fortalecidos. Hoy es el día de pasar de ser pobres víctimas de los problemas, de las adversidades, para ser empoderados para cumplir el plan de Dios. Hoy es el día de pasar de ser, pero yo al final siempre estoy ahí a media máquina, para pasar a ser poderosos hijos de Dios. O sea, esto vamos a seguirlo trabajando durante todo el mes de mayo, porque vamos a fructificar, vamos a tener hijos espirituales, vamos a multiplicarnos, vamos a aumentar sobre la tierra, vamos a ser fortalecidos en extremo, porque no va a faltar, porque aunque venga la adversidad, nos vamos a caracterizar como el muñequito, que siempre nos vamos a parar y seguimos adelante. Nadie nos podrá derribar. Y aun cuando en alguna oportunidad caigamos, tampoco nos quedaremos en el piso. Nos volveremos a levantar. Y vamos, ya que termina pasando con el chico, se cansa porque no lo puede tumbar. Se cansa y deja de pelear. O sea, el diablo se va a cansar de pegarnos y no nos hará daño. Otra vez estamos ahí, firmes, para hacer la voluntad de Dios, para vivir para Dios, para mantener ese tesoro en vasos de barro. ¿Por qué no cierra los ojos por un momento? Las adversidades van a estar, los problemas, pero no vamos a ser víctimas de ellos. Vamos a estar empoderados para cumplir el plan de Dios. Seremos luz en medio de la oscuridad. Seremos levantados y nos volveremos en hijos de Dios imbatibles. Vamos a llenar la ciudad de hijos de Dios. Por esa causa, Dios nos dará fortaleza en extremo. Segunda de Samuel 2:33 dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino.